Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Si perdiste un ser querido, por favor mira este video. Una de las principales características del espiritismo es explicar qué hay al otro lado, a dónde llegan nuestros familiares y amigos, y de acuerdo a eso saber qué podemos hacer para contribuir con la paz de ellos cuando desencarnan, y también saber qué situaciones están pasando al otro lado y cómo podemos ayudarlos a que avancen, a que estén mucho más tranquilos. Entonces, empecemos. En este video hablaremos acerca de qué pasa con nuestros familiares y nuestros amigos al otro lado, y también al final del video vamos a hablar de cómo podemos hacer nosotros para contribuir a la paz de nuestros familiares y amigos. También, digamos, en la tierra, cuando nosotros perdemos algún familiar, algún ser querido, recibimos ayuda de muchas personas, pero no sabemos cómo podemos ayudarlos a ellos. Entonces, al final del video hablaremos de cómo podemos ayudarlos a ellos a que estén mucho más tranquilos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué pasa en el momento exacto de la desencarnación. Nosotros no lo llamamos muerte porque nunca morimos, somos seres eternos, sino que cambiamos de morada, cambiamos de lugar de vida, pero nunca morimos. También vamos a hablar acerca de qué pasa después de la desencarnación, los meses después de la desencarnación para la persona, y también vamos a hablar a dónde llegamos, a dónde llegan nuestros familiares en ese momento, a dónde van a llegar, y finalmente vamos a hablar de qué podemos hacer por nuestros seres queridos. Entonces, primero vamos a hablar de qué pasa en el momento preciso de la desencarnación. Cuando una persona fallece, lo primero que pasa es que los guías espirituales están pendientes, o el ángel guía, o los espíritus familiares o amigos algunas veces están pendientes del momento de la desencarnación de la persona. A nivel físico, es decir, en el cuerpo, se va desprendiendo de a poquito el espíritu del cuerpo. Entonces eso depende del nivel vibratorio que tengan las personas. Entonces también depende de las acciones que hayamos tenido en vida, qué pasiones bajas hayamos tenido o qué actos de amor hayamos realizado. Entonces depende de eso el proceso de la desencarnación. Entonces voy a poner los escenarios, voy a hablar sobre los escenarios de diferentes personas de diferentes niveles vibratorios, y ahí podemos más o menos analizar a dónde podrían llegar nuestros familiares. Esto que voy a hablar es en términos generales, ya que todos somos luz y sombra, entonces no todo es blanco o negro, no todos llegamos al mismo lugar. Entonces hay muchos matices a donde nosotros podríamos llegar, pero esto que voy a hablarles es en términos generales. Entonces, el primer escenario es a una persona que tiene muchas pasiones, una persona que de pronto ha abusado de las drogas, ha abusado del alcohol, ha tenido envidia, resentimientos, cólera, cuando ha sido codicioso. Estas personas pueden no desprenderse tan rápido del cuerpo físico, porque son personas que son muy materiales, o sea, están en un nivel muy materialista y es muy difícil que se desprendan. El otro caso son personas que, por ejemplo, buscaron hacer el bien y que buscaron controlar sus pasiones y crecer como seres. Entonces, estas personas llegan a algunas ciudades espirituales o a donde su nivel de conciencia se lo permita. Entonces, muchas veces cuando desencarnan llegan a ciudades espirituales que quedan ubicadas encima de las ciudades. Por ejemplo, en nuestra ciudad Bogotá hay una ciudad espiritual, entonces muchas personas llegan a esa ciudad espiritual si son de acuerdo a vibraciones más o menos que no son tan bajas, pero pues tampoco son tan superiores como las de pronto de un espíritu superior. La tercera persona, digamos, que puede desencarnar, digamos, que está delicada de salud, una persona que está delicada de salud, inmediatamente irá a una clínica espiritual. En estas clínicas espirituales, como cuando nosotros desencarnamos, no estamos completamente desmaterializados, todavía conservamos la impresión de sentir hambre, sentir frío, sentir dolor un poco.
Esas personas cuando van a una clínica espiritual reciben ayuda de varias personas, de varios trabajadores espirituales y los ayudan a sanar sus heridas, tanto físicas, porque el perispíritu, que es como el cuerpo sutil, el cuerpo etéreo que une el alma con el cuerpo, ese cuerpo queda afectado cuando hay mucho dolor, cuando el dolor es constante. Entonces ellos reciben asistencia médica cuando desencarnan. Las otras personas, el otro escenario es cuando una persona, digamos, muere en un accidente. Cuando una persona muere en un accidente recibe asistencia desde el momento en que tiene el accidente, pero también debe ir al lugar donde lo dicte su conciencia. Entonces, por ejemplo, una persona que, digamos, que ha buscado actos buenos en la vida, si desencarna en un accidente, es recibido por el guía espiritual y lo lleva a una ciudad espiritual donde esté tranquilo. Pero si es una persona que de pronto, no sé, una persona que ha tenido malas conductas y también desencarna en un accidente, pues también deberá ir a la franja donde él pertenece, porque no, por el hecho de que haya desencarnado de una manera violenta, no significa que lo convierta en una buena persona. Todos seguimos teniendo las mismas tendencias cuando estamos al otro lado. El otro caso es una persona que por medio del suicidio pierde la vida. Esto da para un tema completamente nuevo en un video entero, pero a grandes rasgos, como el suicidio es una violación a una ley superior, de una ley universal, ya que nosotros debemos soportar las pruebas porque fuimos nosotros mismos los que decidimos tomar esas pruebas. Alguien no nos las impuso, sino que nosotros mismos decidimos tomar esas pruebas porque creíamos que podíamos ser capaces de soportarlas. Al violar esa ley, nosotros iremos a una franja, digamos, si nos suicidamos, vamos a una franja donde hay personas que tienen la misma vibración. Entonces, cuando una persona se suicida, son personas que están melancólicas, están tristes. Entonces, cuando uno desencarna, va al lugar donde hay personas que están tristes, están adoloridas y están todos en esa misma franja. Entonces vamos a estar rodeados de personas que tienen tendencias suicidas y tendencias melancólicas y tristes. Y el cuerpo físico es como una pila. Digamos, nuestra vida es como una pila y nosotros debemos dejar que esa pila baje hasta que se agote toda la carga, por decirlo de alguna manera. Cuando no esperamos que la carga termine, digamos que la terminamos a la mitad de la vida, tenemos que, por ley, sentir cómo se va desgastando nuestro cuerpo hasta que se termine esa pila. Entonces, lo que nos faltaba, muchas veces, y muchos relatos de muchos suicidas nos han revelado que ellos siguen sintiendo el cuerpo físico, siguen sintiendo el cuerpo porque no se ha agotado esa pila, no se ha agotado esa carga y sienten muchas veces el dolor del cuerpo y la descomposición. Entonces, por eso no es recomendable suicidarse, sino soportar con valentía las pruebas de la vida. Y el último caso es una persona que sea un maestro o una persona con un nivel de conciencia elevado. Estas personas casi siempre vienen a la tierra por misión y casi que suben inmediatamente esas personas digamos, a donde les corresponde. Ellos no tienen ningún sufrimiento y sí suben a una esfera superior. Después de la desencarnación, en todos los casos excepto con los espíritus superiores, que siempre pues ellos están con conciencia del mundo espiritual y del mundo corporal, pasamos por un proceso de turbación. El espíritu se turba cuando desencarna y depende del nivel de conciencia, qué tan rápido coja conciencia de que está al otro lado o no. Entonces, si nosotros hemos sido personas que hemos estado interesados en la parte espiritual, que buscamos, digamos, que no hemos estado interesados en la parte espiritual, que hemos estado enfocados en los placeres, en las pasiones bajas, en la envidia, en la codicia, o si cultivamos las pasiones y no buscamos ese desarrollo espiritual, que de pronto no hemos sido muy materialistas, tal vez el despertar es mucho más lento y muchas veces puede demorar meses y puede durar años, incluso siglos. Hay muchas personas que están al otro lado y no tienen conciencia o no quieren creérselas de que están muertos
porque no creyeron que había un alma o que teníamos una parte espiritual. Entonces la transición es muy lenta. Por ejemplo, hemos visto casos de personas de las casas embrujadas y todo este tipo de lugares donde sentimos cosas. Es porque hay personas que han desencarnado y se han quedado en esos lugares porque no quieren aceptar su nueva realidad de que ya no pertenece al plano físico. Entonces esas personas se quedan en la tierra y no quieren aceptar su realidad. Y por eso es que la sentimos. También, como les digo, esto depende de muchos casos, pero más o menos es así. Muchas personas que desencarnan y han sido muy materialistas, el despertar al otro lado es muy difícil y se demora mucho tiempo. Si una persona no es tan materializada, si es una persona que ya ha conocido un poquito más del mundo espiritual, como que le interesa desarrollar su intelecto, le interesa conocer un poco más sobre estas cosas y no se enfoca tanto en la materia, sino que sabe que somos espíritu y materia, a estas personas no es tan difícil que se despierten al otro lado. El despertar va a ser mucho más tranquilo, porque ya va a tener conciencia de que al otro lado hay una vida, y cuando vean cosas que son similares aquí, porque la Tierra es una copia quizás mal hecha de lo que hay en el otro lado, no se le va a hacer extraño y el despertar va a ser mucho más tranquilo. Entonces por eso es tan importante que nos preparemos para la muerte o para la desencarnación, porque el despertar va a ser mucho más tranquilo. Si aprendemos este tipo de cosas en la vida terrenal, el despertar en la vida espiritual va a ser mucho más tranquilo y mucho más rápido. Entonces vamos a durar mucho menos tiempo en esa turbación. Las personas que desencarnan por medio de una enfermedad, y que quizás estas personas no creían en nada después de la vida, que eran ateos o personas que no creían en la vida después de la muerte, al pasar por una enfermedad tan difícil llegan a clínicas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa una enfermedad tan dura, empiezan a aflorar sentimientos que son netamente del espíritu, cosas que son del espíritu. El amor, la compasión, los lazos familiares, empieza uno a unirse y empieza a darse cuenta de que no todo en la vida es solo materia, no todo en la vida es la parte material, trabajar, los placeres, no todo en la vida es eso. Entonces empiezan a tener conciencia, la enfermedad misma los obliga a desarrollar esos instintos o esos sentimientos, y pues elevan su nivel de conciencia y llegan a una clínica espiritual. Ahora, ¿a dónde llegan nuestros familiares cuando desencarnan? ¿O a dónde llegamos nosotros cuando desencarnamos? Como les decía, eso depende del nivel vibratorio que tengamos. Entonces, si somos más pesados, si nuestro nivel vibratorio es mucho más denso, que se enfoca mucho en la parte material y en las pasiones, va a ser mucho más pesado. Y si es más sutil, pues va a llegar a lugares mucho más sutiles, más arriba. Entonces imaginémonos un corcho en agua. El corcho es la representación del espíritu. Entonces, si el corcho es como el espíritu y el espíritu está mucho más ligero, va a flotar sobre el agua. En cambio, si somos mucho más pesados, si ponemos un objeto un sólido mucho más pesado en el agua, va a quedar en la parte de abajo del vaso, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es volvernos menos materiales para ser mucho más ligeros y poder avanzar hacia otras esferas. Pero ¿qué significa que seamos mucho más ligeros o que seamos pesados? Entonces, somos más pesados cuando, digamos, somos muy materializados, cuando disfrutamos de pasiones bajas, de vicios, ya sean físicos o morales, como por ejemplo el egoísmo, la envidia, la rabia, la maledicencia. Todo este tipo de cosas son pasiones bajas. Cuando nosotros nos liberamos de esas tendencias que son malsanas, pues empezamos a comprender más el mundo espiritual, el mundo moral, el mundo emocional, y vamos a empezar a darle más importancia a este tipo de cuestiones. Y vamos a empezar a construirnos en estos campos y empezamos a contribuir a los demás. Entonces, cuando nos volvemos ligeros, es cuando comprendemos la relación entre el plano físico y el plano espiritual, cuando comprendemos la relación entre la materia y el espíritu. Entonces,
comprendemos que no solamente somos materia, efectivamente tenemos un cuerpo físico, pero que hay una unión entre esas dos cosas, y si aprendemos a discernir la relación entre esos dos mundos, cómo influye un mundo sobre el otro, vamos a empezar a volvernos más ligeros y vamos a empezar a trascender esa conciencia. Entonces, una persona que tenga una vibración muy pesada, ¿a dónde llega? Entonces, estas personas llegan a donde hay personas que disfrutan de las mismas pasiones, que tienen las mismas tendencias. Entonces, una persona que ha disfrutado de muchos vicios va a llegar a personas que comparten la misma vibración, que tienen los mismos vicios. El egoísmo, la envidia, inclusive vicios físicos, las pasiones físicas, alcoholismo, drogas, todo este tipo de cosas. Vamos a llegar a rodearnos con este tipo de personas. Y a la larga, este tipo de vicios son debilidades morales, son falta de autoestima, son ansiedad, trastornos de ansiedad, falta de aceptación por las demás personas. Entonces, cuando se desarrolla un vicio de esta manera, es porque tenemos falencias en nuestro corazón y en nuestra parte moral, en nuestra parte emocional también. Entonces, nos vamos a rodear de este tipo de personas que tienen estas mismas debilidades. Sin embargo, si llegamos a estos planos, tenemos algo que se llama el libre albedrío. Este es el que actúa sobre nuestra voluntad y el que hace que nosotros decidamos si queremos persistir en estas tendencias o avanzar. Entonces, si nos encontramos o si de pronto alguno de nuestros familiares está en este lugar, es la decisión de esa persona que quiera avanzar o no quiera avanzar. Entonces, si la persona disfruta de estos hábitos, va a quedarse durante largo tiempo en este lugar. Sin embargo, si la persona, por medio de su libertad como espíritu, de su voluntad, quiere avanzar, esa persona va a salir de ahí porque va a ser escuchada por el mundo superior. El mundo superior siempre está pendiente de las personas que están en franjas bajas y que desean salir de esa franja. Esta franja que les hablo es muy amplia, no es que todos lleguen al mismo lugar, tiene muchos matices, pero la manera de liberarse de, digamos, si llegamos a este lugar o si creemos que alguno de nuestros familiares llega a estos lugares, es, bueno, de parte de nosotros es orar, porque la oración tiene una vibración muy fuerte y puede ayudar a la persona a que se esclarezca y que desee avanzar, que desee ya no disfrutar de estas pasiones, sino que desee progresar y tener una libertad, porque en estos campos no sentimos mucha libertad. Cuando estamos deprimidos, ansiosos, no sentimos libertad en absoluto, nos sentimos prisioneros de nosotros mismos. Entonces, también de esa manera podemos ayudar a nuestros familiares para que se puedan liberar de este tipo de cuestiones. El otro escenario es las personas que no se han liberado completamente de los vicios, pero que han buscado su progreso, que han buscado en vida hacer el bien y que han buscado crecer moralmente, intelectualmente y espiritualmente. Entonces, estas personas irán a ciudades espirituales, como les digo, hay muchas ciudades encima de ciudades grandes, hay ciudades espirituales en todo el mundo, hay muchas ciudades espirituales donde llegan las personas y que comparten pensamientos similares. Entonces es como aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra compartimos ambientes que son similares a nosotros. Entonces vamos a llegar a lugares donde compartan ideas similares y creencias similares. En estos lugares hay bibliotecas, hay parques, hay clínicas, hay lugares de investigación, hay muchas cosas, porque como les decía, la Tierra es una copia mal hecha de lo que está en el mundo espiritual. Entonces, cuando lleguemos al otro lado, cuando nuestros familiares llegan a otro lado, si de pronto llegan hasta esas ciudades espirituales, van a tener la oportunidad de trabajar en lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, si a alguna persona le gusta la parte científica, le gusta la ciencia, entonces al otro lado, cuando desencarne después de un tiempo, podrá tener la oportunidad de trabajar en la parte científica. No es un cielo así que estamos sentados tocando el arpa, no, porque eso es algo que ni siquiera en la Tierra se da. Si en la Tierra trabajamos, al otro lado trabajamos más, pero en lo que realmente nos gusta, porque tenemos más libertad y no tendremos
que trabajar de pronto pues para mantener una casa ni nada, porque pues no, allá no hay ese tipo de necesidades, pero vamos a tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y de aprender, de avanzar. Al otro lado, como no tenemos el cuerpo físico, no nos vamos a desgastar a nivel físico y no necesitamos dormir, pero podemos tener actividades como acá, pero mucho más enriquecedoras. El otro escenario es cuando una persona desencarna por una enfermedad, como ya les comenté antes. Estas personas llegan a a clínicas espirituales donde son tratados y son vigilados todo el tiempo, son muy cuidados. Entonces, si alguno de sus familiares desencarnó por una enfermedad, pueden tener la seguridad de que esa persona tiene asistencia médica, esa persona no queda sola, porque la enfermedad es bastante fuerte, pues no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos funciona así, que es transportado a una clínica espiritual y es cuidado por las personas. Y les hablan sobre su nueva vida en la parte espiritual. Muchas veces quieren hacer, digamos, correr, digamos, si una persona no podía caminar en la vida física y quiere ahorita correr o algo así, pues no es que se pueda levantar y correr de inmediato, no, porque es un proceso. Entonces va a estar también, pero les comento que van a estar cuidados y protegidos por personas en el mundo espiritual. Otra pregunta es si nos encontramos o no con nuestros familiares en el mundo espiritual. La respuesta es sí y no. No, porque no todos tenemos el mismo nivel vibratorio. Así seamos hermanos, seamos padres, hermanos, hijos, no todos compartimos las mismas tendencias. Entonces, no todos vamos a llegar al otro lado y vamos a encontrarnos con todos nuestros familiares, por lo que les digo, por el nivel vibratorio, porque todos llegamos a lugares diferentes dependiendo de nuestro nivel vibratorio. Sin embargo, con el tiempo sí nos vamos a encontrar con nuestros familiares. En algún momento nos vamos a encontrar con ellos. Quizás no vamos a, si no pertenecemos al mismo lugar, a la misma ciudad espiritual, seguramente no nos podemos comunicar con ellos o vernos con ellos como en vida de pronto todo el tiempo, pero sí vamos a tener comunicación con ellos en algún momento. Y también dependiendo si es una persona que, digamos, si nuestra mamá, si ella de pronto está en un nivel vibratorio mucho más alto que nosotros, ella sí podrá vernos a nosotros y saber cómo estamos, así nosotros no podamos verlos a ellos, porque no tenemos la oportunidad de verlos a nivel vibratorio. Cuando a nivel vibratorio tú estás arriba, puedes ver lo que está abajo, pero cuando estás abajo no puedes ver siempre lo que está arriba. Entonces, nos tenemos que poner en sintonía para poder comunicarnos con ellos. Entonces, muchas veces por eso no nos encontramos de primerazo con nuestros familiares, pero con el tiempo eventualmente nos vamos a encontrar con ellos. Para finalizar, voy a hablar de qué podemos hacer nosotros por nuestros familiares. Entonces, a ciencia cierta no sabemos qué han hecho nuestros familiares, qué tendencias tienen en su corazón, sus acciones, no sabemos. Los únicos que podamos dar fe de qué ha hecho otra persona somos nosotros mismos. Solo nosotros somos nuestros jueces, pero no podemos juzgar a nadie. Eso es por eso es que no podemos juzgar a otras personas, porque no conocemos qué han hecho. Entonces, pero en general, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay varias herramientas, pero la más importante es la oración. Si no sabemos a dónde ha ido nuestro familiar, lo que podemos hacer es elevar una oración para brindarle luz. El espíritu se alimenta de luz. Entonces, si queremos realmente aportar a nuestros familiares, podemos elevar una oración para que la persona se ilumine, para que esté tranquila, para que pueda seguir su camino, porque nuestros familiares y amigos al otro lado tienen un camino. Ellos siguen aprendiendo, siguen desarrollándose, van a ver también qué hicieron en vida, van a analizar su vida y vidas pasadas y van a darse cuenta de sus acciones, y quizás van a estar tristes o muchas veces arrepentidos por muchas cosas, porque son muy pocas las personas que como que pasan una vida sin cometer ninguna falla. Entonces
nuestros familiares y amigos pueden llenarse de culpas y este tipo de cosas. Entonces, para bajarles como esa carga que tienen, podemos ofrecerles una oración y decirles también que estamos bien. Ellos muchas veces, si tienen la oportunidad, pueden visitarnos, sobre todo a través de sueños. O si no nos pueden visitar a través de sueños, sí escuchan nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos por ellos, sí tienen la oportunidad de verlos. Ellos sí ven nuestras oraciones. Entonces podemos hablarles a ellos, decirles que estamos bien, en la medida de lo posible, claro, porque la muerte de un familiar es muy dura para todos nosotros, o de un amigo. Pero podemos decirles que estamos bien y que continúe su camino, porque esas personas, entre más nos amen, van a estar más intranquilos si nos ven mal. Entonces, si nos ven bien, ellos van a poder estar tranquilos y van a poder hacer sus cosas sin olvidarse de nosotros, porque es que los lazos de familia nunca se pierden, o los lazos de amor y de amistad nunca se pierden, esos continúan en el tiempo, así haya muerto el cuerpo físico. Pero como el alma no muere, no tenemos de qué preocuparnos de que se olvide de nosotros, porque no va a pasar. Entonces, lo primero que podemos hacer es la oración. Si podemos hablar con ellos a través de sueños, podemos hacerlo. Si alguien desea hablar con alguien, puede hacerlo a través de un sueño. Y sobre todo mandarles mucha luz, independientemente de donde creamos que esté la persona. Si de pronto está en un plano inferior, o en un plano intermedio, o en una ciudad espiritual, o en una clínica espiritual, independientemente de donde creamos que esté la persona, porque no somos nadie para juzgar las acciones de nadie, pero podemos enviarle luz, podemos orar. Cada uno puede pensar en la persona que crea. Si cree en Jesús, eleve una oración a Jesús. Si cree en Dios, eleve la oración a Dios. Si no cree en nada, si no tiene ninguna creencia de ningún ser superior, puede elevar una oración para la persona. Imagínese a la persona bañada en luz, como si fuera un sol, como si estuviera un sol encima y que está bañando a su familiar en luz. Eso aporta mucho, así no tengamos ninguna creencia de ningún ser. Eso alimenta el espíritu del familiar, y el familiar se va a sentir tranquilo, se va a sentir aliviado, y va a mejorar también su conciencia, su mente se va a esclarecer. Si nuestros familiares han sido personas que no tienen, que quizás sabemos no tienen, son muy materiales y que de pronto no tienen la concepción del mundo espiritual en vida, que no creían en muchas cosas, con ellos podemos elevarles una oración y brindarles luz, y ellos van a esclarecer su mente al otro lado y van a poder escuchar nuestras oraciones. Entonces eso es lo bonito. Lo importante es estar nosotros tranquilos, saber que es un proceso que, aunque es muy doloroso, es un proceso que pasa y ha pasado y seguirá pasando siempre, y que nos vamos a encontrar con ellos después, y que ellos pueden contactar con nosotros. Así nosotros no podamos escucharlos, ellos nos pueden escuchar a nosotros, porque ellos sí escuchan las oraciones. Hay muchas pruebas en el espiritismo de que sí escuchan nuestras oraciones, y por eso creo firmemente en eso. Es lo que nosotros los espíritas creemos, y porque lo hemos comprobado a través de la mediunidad, que sí escuchan nuestras oraciones. Entonces, si se quieren comunicar con sus seres queridos y si quieren hacer algo por ellos, primero, estén tranquilos ustedes, y segundo, eleven una oración por ellos. Espero que haya sido de su agrado el video y que haya sido esclarecedor también. Y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.